¿Qué pasó cuando el Señor Jesús murió? Cuando el Señor Jesús murió, salió del reino de tinieblas, donde el pecado impera. La Biblia dice, porque en cuanto murió, al pecado murió. Romanos 6:10. El Señor Jesús no solo murió, sino también fue sepultado y resucitó al tercer día. Resucitó en un reino nuevo, el reino de luz. Resucitó para convertirse en el principio de una raza nueva, los hijos de Dios. Por su muerte y resurrección pasó del reino de las tinieblas y entró al reino de la luz. Este reino se llama el reino del bendito Hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo reina en él. Cristo nos llevó con él. Ahora llegamos a una de las verdades más asombrosas de toda la Biblia. Cuando Cristo pasó del reino de las tinieblas y entró al reino de luz, nos llevó con él. ¿Por qué? Porque estábamos en él. Dios nos colocó en Cristo. ¿Dónde nos colocó Dios en Cristo? Nos puso en Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, nosotros murimos con Él. Esta es una gran realidad. Que morimos con Cristo es la verdad de cada creyente. No solamente murió Cristo por nosotros, sino que nosotros morimos juntamente con Él. Cuando morimos con Cristo, salimos del reino de las tinieblas, donde impera el pecado. No solo morimos con Cristo, sino fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él. La Biblia dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué pasó cuando resucitamos con Cristo? Resucitamos a un nuevo reino, el reino del amado Hijo de Dios. Por nuestra muerte, nuestra sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido librados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. La Biblia dice, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:12-13. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que en Cristo hemos sido librados de la autoridad del pecado. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, el pecado podía mandarnos y teníamos que obedecer. Pero ahora que hemos sido librados del reino donde impera el pecado, ¿cómo fuimos librados? Fuimos librados por nuestra muerte con Cristo. Fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Ya no estamos en el reino donde impera el pecado. Satanás trata de evitar que los cristianos aprendan esta gran verdad, que han sido librados de su reino de tinieblas, pero hemos aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre el pecado? El secreto es este. En Cristo morimos al pecado. Ya no estamos en el reino donde impera el pecado. El pecado ya no tiene derecho de reinar sobre nosotros.
Cristo es nuestro nuevo Señor. ¿Debemos seguir pecando cuando no es necesario? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dijo: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. ¿Querrá decir eso que ahora no podemos pecar? No, no quiere decir eso. Mientras que estamos en esta vida, somos capaces de pecar, pero Dios ha hecho posible que no pequemos, ya que hemos sido librados de la autoridad del pecado. Podemos rechazar su dominio sobre nosotros. Podemos pecar, pero no tenemos que pecar. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, el pecado era nuestro amo y teníamos que obedecerlo. Pero ahora estamos en el reino del Hijo de Dios y el pecado ya no es nuestro amo. ¿Querrá decir eso que ya no seremos tentados a pecar más? No, no quiere decir eso. En realidad, parece que cuando de veras queremos vivir una vida santa, somos tentados más que nunca. Pero el poder del pecado sobre nosotros ha sido roto. El pecado nos puede tentar, pero no puede hacernos obedecerlo. Podemos reclamar nuestra libertad de su poder. La Biblia dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14. ¿Cómo reclamo mi libertad del poder del pecado? Primero, tienes que contar con el hecho que en Cristo tú moriste al pecado. Segundo, tienes que escoger no pecar. Primero, da por cierto el hecho de que en Cristo moriste al pecado. La Biblia dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. La palabra consideraos quiere decir teneos por. Dios nos ha dicho que en Cristo hemos muerto al pecado. Esta es nuestra posición en Cristo y debemos contar con ella. Recuerda. 2. Escoge no pecar. La Biblia dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice: no dejes que el pecado reine en ti. ¿Por qué? Porque ya moriste a él. ¿Has sido vencido vez tras vez por un cierto pecado? ¿Por qué no demandas tu libertad de su poder? Cuando estés tentado por ese mismo pecado, puedes decirle: rehúso ceder por el hecho de mi muerte con Cristo. Yo morí a ti, tú no reinarás sobre mí. Luego, dirígete a Dios y dile: Padre, tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará de mí. Señor, cumple tu palabra en mí y hazme libre del poder de este pecado. Dios es fiel y lo hará. Recuerda, la tentación no es pecado. El Señor Jesús fue tentado,
pero nunca pecó. Tú serás tentado, pero puedes decir no a la tentación. Puedes demandar tu libertad del poder del pecado. Puedes hacer tuya la promesa maravillosa de Dios. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Vuelve a leer esta lección varias veces. Estúdiala con mucho cuidado. Pide a Dios que te revele estas grandes verdades. Cristo murió por mí y yo morí con Él. Por medio de mi muerte con Cristo he sido libertado del poder del pecado. Oración. Padre, ayúdame cada día a recordar que fue crucificado con Cristo y que morí al pecado. Ayúdame a contar con esto y a rehusar obedecer al pecado para no pecar contra ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias si llegaste hasta este punto de la lección. Y de manera también de corazón te pedimos que le des un like y te suscribas a este canal para dar más lecciones sobre la Biblia. Gracias.